vamos a continuar avanzando en nuestro curso. Entonces ya dejamos por un lado los números reales y vamos a comenzar el estudio de lo que son los números complejos. Ahora, como todos los conjuntos numéricos anteriores, comenzamos formalizando con base en el conjunto numérico anterior a partir de plantear ecuaciones. Y para este caso de los números complejos, las ecuaciones que vamos a plantear son dos. La primera es esta. X cuadrada más 1 igual a 0. Y la segunda es esta. X cuadrada más X más 1. Cuando tratamos de despejar la ecuación que se encuentra a la izquierda, pues del lado que está X lo dejamos con todas las incógnitas, del otro lado de la igualdad dejamos los términos independientes, y entonces cuando intentamos despejar nos encontramos con una raíz de número negativo. En este caso establecemos que X no va a pertenecer al conjunto de los números reales porque no existen las raíces de números negativos en números reales. Solo existen las raíces del 0 y de un número positivo. En este caso raíces cuadradas, porque raíces cúbicas, quintas, séptimas, etcétera, lo que son raíces con índice impar sí existen, pero los que son raíces con índice par, raíces de números negativos, no existen. Bueno, por otro lado, en la ecuación que tienen a la derecha, el caso es todavía más extraño, porque este polinomio no lo podemos factorizar directamente así. Entonces lo que podemos hacer es aplicarle la ecuación general de segundo grado, que al sustituir los coeficientes nos quedaría de esta forma, y pues nos encontramos con la peculiaridad que pues tengo un medio. Este menos 1 y este denominador 2 pues nos quedan como un medio o menos un medio. Y del otro lado nos queda la raíz de menos 3 entre 2. Y pues aquí nos damos cuenta que este X tampoco pertenece al conjunto de los números reales. Aquí tenemos dos cuestiones un tanto extrañas por el hecho que esta primera solución, pues ok, encontramos la raíz de un número negativo, pues eso no es un número real, pero del otro lado esta expresión luce un tanto más peculiar por el hecho de que tengo un número real que es menos un medio sumado con un número que no es real. Entonces, con esto es que nos vemos en la necesidad de aumentar el conjunto numérico. Ya sabemos que de los naturales pasamos a los enteros y luego a los racionales y luego encontramos los irracionales, y al final todos esos números están englobados por los números reales. Pero aquí tenemos otro par que son soluciones de ecuaciones con números reales. A final de cuentas, este polinomio y este solo tienen coeficientes unitarios. Todos los coeficientes de este son unos, todos los coeficientes de este son unos. Sus coeficientes son en números reales, pero sus soluciones no lo son. Y aquí es donde nace el conjunto de los números complejos. En esencia, cuando tengamos raíces de números negativos, tenemos números imaginarios. Pero cuando tenemos suma de un número real más un número imaginario,
tenemos directamente el número complejo. Entonces, cada vez que tengamos raíces de números imaginarios, estamos implícitamente incluyendo números complejos. Ahora, nada más una cuestión. Desde el punto de vista algebraico, las raíces de números negativos, las raíces cuadradas de números negativos, sí existen y son los números imaginarios. Pero ahí hay otro criterio en el cual involucramos la parte de cálculo, y en cálculo no existen las raíces de números imaginarios. Entonces, aquí deben tomar en consideración esos dos criterios. Desde nuestro punto de vista, que es el algebraico, las raíces de números imaginarios, de números negativos, nos desembocan en números imaginarios. Y desde el punto de vista de cálculo, esto lo van a considerar como parte de un álgebra especial entre vectores. Entonces, nada más es para que tengan conocimiento de que existen esos dos criterios de dos escuelas completamente diferentes, pero que en esencia desembocan en exactamente lo mismo. Porque desde el punto de vista algebraico podemos representar a los números complejos como vectores, y desde el punto de vista del cálculo, esos vectores que definen números complejos se pueden representar como raíces de números negativos. No hay por qué pelearse entre, ay, pues sí, este sí es correcto y el otro no, porque los dos convergen a lo mismo, los dos son ciertos. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta si llegan a escuchar que alguna vez que les digan, las raíces de números negativos no existen y los números complejos son vectores. Ah, bueno, vamos a ver por qué puedo pasar un número complejo a un a un vector, considerando ciertos pasos de un álgebra especial en este tipo de elementos numéricos. Ahora, aquí entonces entra lo que es la definición de la unidad imaginaria, que es el famoso número i. Entonces, la unidad imaginaria la vamos a definir de la siguiente manera. Bueno, ¿le puedo bajar? ¿O hasta aquí tienen algún comentario? Sí. Aquí la cuestión es que dentro del cálculo existe la variante con números complejos, que es básicamente cálculo vectorial, y que ahí se toma en cuenta algunas cuestiones de la naturaleza de la unidad imaginaria, que es precisamente parte de esas reglas especiales que se añaden a los tres cálculos que van a llevar en la carrera: diferencial, integral y vectorial, añadiendo las reglas de los números de la unidad imaginaria, que rigen a la unidad imaginaria. Entonces ya tendríamos el cálculo con números complejos, que se le conoce como estudio de variable compleja. Esas reglas las vamos a conocer aquí desde el punto de vista algebraico, y vamos a ver que en esencia una expresión así, como tal, no es una suma, sino que es un número de manera completa con dos componentes. Así como en el sistema XY ustedes tienen un sistema de coordenadas con una componente X llamada abscisa y una componente Y llamada ordenada, esta suma en esencia es un número con dos componentes, una llamada real y una llamada imaginaria. No vamos a tener como tal así de que, ay, se están sumando. No, más bien es que tenemos un número con dos partes.
dos secciones, como si fuese una función seccionada. Antes de tal elemento tenemos tal regla de correspondencia, después de tal elemento tenemos otra regla de correspondencia. ¿Algo más que deseen comentar? Sí, también están los reales. Y eso tiene que ver con las partes del número complejo, la definición como tal. Entonces, primero, el número complejo son todos los números que tienen la forma a más bi, donde i viene siendo la raíz de menos 1 y a y b son números reales. Este valor i es lo que le vamos a llamar la unidad imaginaria. Ahora, aquí nada más quiero comentar que esta unidad imaginaria o número i solo me indica quién es la componente imaginaria del número complejo. Como tal, este valor i es la indicación de quién es la parte imaginaria del número complejo. Porque como tenemos aquí una parte que tiene i y una parte que no tiene i, podemos clasificar a los números complejos en tres, que en este caso serían los siguientes tipos de número complejo. A ver, tengo el número a más bi. Este número a le llamo parte real. Se llama parte real porque no está acompañado por i. Su contraparte es la parte imaginaria, porque es el coeficiente b que está siendo señalado por la unidad imaginaria i. Entonces, para eso me sirve esta unidad imaginaria, para indicar quién es la parte imaginaria dentro de un número complejo, un número con dos componentes, porque si yo lo pusiese así, a más b, pues yo sé que a y b son reales y pues ahí nada más tendría una suma. En cambio, cuando ya estoy indicando que i está multiplicando al coeficiente b, ya estoy indicando que ese número b es la parte imaginaria del número complejo. Ahora, tenemos varios casos. Si yo tengo que a es igual a 0, el número que me queda es bi y a este le llamamos el número imaginario. Es un número imaginario puro. Ah, es que ahí tenemos que manejarlo de una forma un tanto especial, utilizando las leyes de los radicales. En un momento ya nada más que veamos la clasificación de estos números, vemos cómo manipular este número de 1 menos un medio más menos raíz de menos 3 sobre 2.
para que veamos cómo al final nos va a quedar de todos modos expresado en términos de una parte real y una parte imaginaria, incluyendo ahí la raíz de menos uno. Entonces, nada más termino aquí esta parte de la clasificación de los números complejos. A ver, tengo la contraparte, que es cuando b es igual a 0, el coeficiente imaginario es 0, y entonces solamente me quedaría a. En consecuencia, este es un número real, nada más, así tal cual como los conocimos, que en esencia podemos decir que es un número real puro. Los números reales puros carecen de parte imaginaria, por eso es que b vale 0, y pues cuando b vale 0, este término no está presente, esa componente no existe. Por eso es que le llamamos real puro. Y por último tenemos en su forma completa el número a más bi, y este nada más recibe el nombre de un número complejo. En esencia, los números reales y los números imaginarios forman parte de los números complejos. Son dos subconjuntos que están incluidos en los números complejos. Y con esta clasificación, más adelante vamos a poder observar que podemos plasmarlos en un plano coordenado, donde uno de los ejes serían los números reales, el otro eje sería el número imaginario, y todos los puntos que no estén sobre los ejes vendrían siendo números complejos. Entonces, aquí pues tenemos lo que es la clasificación de los tres tipos de números complejos, tomando en cuenta que cada número complejo tiene dos componentes, su parte real y su parte imaginaria. Y que dependiendo de la parte que esté presente, podemos tener el número imaginario puro, el número real puro y el número complejo. Le voy a bajar un poquito. Aquí tenemos el número que les comentaba. Voy a tomar nada más el positivo, porque esta situación la podemos manipular de la siguiente manera. El menos un medio no le puedo hacer nada, ese lo dejo así. No hay ningún problema con que se quede solo por un momento. Para esta raíz de menos 3, yo la puedo expresar como 3 por menos 1. Y esto dividido entre 2. Por leyes de los radicales, cuando yo tengo el producto, la raíz de un producto, puedo tomar la raíz de cada uno de los factores y calcularla de manera independiente. Es decir, esto me quedaría como menos un medio más la raíz de 3 por la raíz de menos 1 dividido entre 2. Y como habíamos comentado, por definición, la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria i. De tal manera que el número lo podemos escribir de esta forma. El raíz de menos 3 lo podemos expresar como raíz de 3i. Y entonces aquí ya podemos observar de forma más clara cómo este número tiene una parte real. Esta es la parte real. Y además tiene una parte imaginaria.
Y así es como podemos manipular esta raíz de un número negativo. A partir de las propiedades de los radicales podemos separar el número negativo, que sería un -1, y el número que nos quede por otro lado, y tomar las raíces de cada uno de ellos de manera independiente. Así sabemos que la raíz de -1 pues vendrá siendo el número i, y en consecuencia tenemos el, el número complejo con sus dos partes en este caso, la parte real y la parte imaginaria. Ahora, también podemos tomar en consideración una definición de i alterna, en el cual podemos decir que i cuadrada es igual a -1. Entonces, si ustedes toman la raíz, tendrían que i es igual a la raíz de -1. Así es como también podemos definir a la unidad imaginaria como i cuadrada igual a -1. Y con esto pues ya tenemos una forma de poder establecer a los números complejos a partir de soluciones que aparentemente solo trabajan números reales. ¿Hasta aquí tienen algún otro comentario? Ajá, exactamente. Entonces, así es como podemos contemplarlo. ¿Qué pasó? Es decir, un número imaginario de esta forma es precisamente el número b por la raíz de -1, y, y aquí hay que considerar que b pues va a ser un número real. Como definición, sí tenemos que especificarlo de esta manera. Aunque ya cuando veamos las operaciones con números complejos nos vamos a dar cuenta que podemos multiplicar i por una constante que puede ser también compleja. Pero así como definición, sí podemos tomar al conjunto de los números imaginarios como la unidad imaginaria i por una constante que es un número real. ¿Algún otro comentario al momento? Vale. Bueno, aquí nada más quiero comentar dos cuestiones rápidamente respecto a los números complejos. Primero, existe una igualdad en los números complejos. Generalmente denotamos a la variable compleja como z. Entonces yo puedo decir que z es igual a más bi. Y además puedo utilizar la variable w para designar al número x más y. Entonces generalmente son las variables que utilizamos, pero nada nos impide que usemos otras variables para representar a los números complejos. Aquí no importa cómo le pongan a la variable, solo que especifiquen de qué se trata. Es un número complejo. Entonces, en esta igualdad de números complejos, si yo considero que z es igual a w, eso quiere decir que debo cumplir dos condiciones. A sea igual a x, b sea igual a y. Observen que al nombrar estas dos condiciones, lo que estamos estableciendo es que la parte real de z tiene que ser igual a la parte real de w, y la parte imaginaria de z es igual a la parte imaginaria de w.
Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es comparar componente a componente. Si yo tengo un número, como los complejos, con dos partes, no puedo compararlos de manera mezclada. Tengo forzosamente que compararlos de manera separada. Parte real es igual a la parte real y parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. Esto nos permite contemplar no solamente la igualdad, sino también sumas, restas y que más adelante podremos representarlos de manera gráfica en lo que sería el plano complejo, que ya hablaremos de él más adelante. Si no es hoy, pues hablaremos del próximo jueves. Entonces, aquí deben tomar en consideración que la igualdad en números complejos al momento siempre es parte real igual a parte real, parte imaginaria igual a parte imaginaria. No las podemos mezclar. En un momento vemos cómo hacer la igualdad de números complejos, ya que veamos algunas de las operaciones porque es más ágil que podamos realizar las operaciones y la igualdad para trabajar con estos números. Por otro lado, este es el conjunto numérico máximo que existe. Más allá de los números complejos, ya no hay otro tipo de números. Lo máximo que tenemos son números complejos. Pero estos, a diferencia de los anteriores, recuerden que los anteriores, los reales, los racionales, los enteros y los naturales, tienen orden. Estos no. Entonces, los números complejos no tienen orden. No es que sean desordenados, más bien que no presentan esa característica. Es la primera de las situaciones propias de los números complejos. Al decir que no tienen orden, estoy estableciendo que no puedo decir si 1 es mayor o menor que la unidad imaginaria i. Y esto se debe a que pues son dos partes completamente diferentes. Es como si estuviésemos tratando de comparar, por ejemplo, una variable x con una variable y. Si yo pinto aquí un punto que le vamos a llamar A, por ejemplo, y A tiene coordenadas XY, es como si estuviésemos, el tratar de realizar esto, es como si estuviésemos comparando la ordenada con la abscisa. Eso no lo podemos hacer porque están en dos ejes completamente diferentes. No podemos decir, a ver, si X es igual a 3 y Y es igual a menos 5, ¿quién de los dos es mayor que quién? Pues no se puede porque están en ubicaciones diferentes. Por eso es que las desigualdades en números complejos no existen. Porque es como si estuviésemos planteando desigualdades entre puntos. Lo que sí podemos hacer es decir, ¿quién está más cercano al origen? Eso sí lo podemos decir. Pero ahí no estamos incluyendo una comparación directa entre dos números complejos o entre dos puntos de coordenadas. ¿Podemos calcular su distancia? Sí, eso sí. ¿Qué pasó? Ah, sí. Lo que sí podemos hacer con números complejos es decir quién se encuentra más cerca del origen. Del número complejo 0 más 0i. Porque sí podemos calcular distancias entre puntos, entre un punto y el origen. Eso sí lo podemos calcular. Pero no podemos decir si un número complejo es mayor que otro. Solo a qué distancia se encuentra del origen.
Bueno, otra de las características que tienen los números complejos en específico es el conjugado. El cero, ¿qué papel tienen los números complejos? Pues de hecho es el mismo papel que cumple el cero que conocemos en los números reales. Y en esencia ese valor cero, que en un momento lo voy a comentar un poquito más adelante sobre su expresión, ese valor cero, aparte de las propiedades algebraicas que ya conocemos, también me permite conocer cuando existe dependencia o independencia lineal en los números complejos. Eso ya es un tema de álgebra lineal, pero es un elemento que por sí mismo eh, me va a impedir ciertas cuestiones en particular. Por ejemplo, cuando veamos matrices, vamos a ver que el encontrar muchos ceros nos puede ayudar a hacer algunos cálculos muy simples, pero nos va a ayudar a complicar otros. El cero, digámoslo así, como que desde el punto de vista astrofísico, el cero es como un agujero negro, es una singularidad dentro del entorno físico. El cero para la matemática es algo similar a eso. Y de todos modos cumple con las mismas propiedades algebraicas del conjunto de los números reales, pero además ya le damos, a partir de los números complejos, ya le damos un nombramiento especial dentro del conjunto de lo que serían vectores, porque ya podemos hablar un poquito sobre vectores, no mucho, pero un poquito. Entonces, eso es lo que el papel que tendría el cero en los números complejos. Con imaginarios no, solo se podría con los números reales. Bueno, podríamos hacer un símil con los imaginarios, si nada más estamos hablando de números imaginarios, pero ahí ya es más complicado por la unidad imaginaria ahí, porque tendríamos pues que establecer directamente cuál es el sentido de una desigualdad entre imaginario, el número imaginario y, porque como tienen representación gráfica, entonces tendríamos que ver quién está antes de quién, si es que tomamos en cuenta un eje coordenado donde vamos poniendo los números imaginarios. Es un poquito filosófico y pues en esencia hay que establecer bien las reglas de en qué momentos yo sabría cuando un número i es mayor que un número 3i. Si es que podemos establecer eso. A ver, mientras tanto, aquí hablando un poquito del conjugado del número complejo. De nada. Yo tengo un número z, que es igual a más bi. El conjugado de un número z, denotado así con una barra encima del nombre, lo que hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Solo de la parte imaginaria. En este caso, cuando yo estoy trabajando con números complejos, ustedes dense cuenta que este conjugado no va
a tomar en cuenta a los números reales. Porque si yo tengo un número real puro, donde la parte imaginaria b vale 0, entonces el conjugado del número real se va a quedar exactamente igual, porque solo estoy cambiando el signo a la parte imaginaria. Por otro lado, si yo tengo un número imaginario puro, cuando conjugo este número complejo, en realidad le estoy cambiando de signo. Porque como este solo tiene parte imaginaria, y el conjugado cambia de signo a la parte imaginaria, es como si estuviera multiplicando por -1 al número. Aquí tomen en consideración que cuando yo aplico conjugados sobre números complejos, la parte real esa se va a quedar siempre intacta. No le va a pasar absolutamente nada. Solo va a cambiar la parte imaginaria. Ahora, tomando en cuenta esto, existen ciertas propiedades de los números complejos cuando se está utilizando el conjugado. Algunas de esas propiedades son las siguientes. Y digo algunas porque una vez que veamos otras formas de representar al número complejo, vamos a ver otras propiedades aparte. A ver, suponiendo que yo tengo dos números complejos, z y w, cuando yo tengo la suma del número complejo y lo conjugo, de dos números complejos y los conjugo, es lo mismo a conjugar cada número de manera independiente. Lo mismo pasa con el producto. Si yo tengo el producto de dos números complejos, puedo calcular los conjugados y después realizar el producto. Si yo tengo el conjugado de un conjugado, entonces obtengo el número original. Porque como el conjugado le cambia el signo a la parte imaginaria, si le vuelvo a cambiar el signo, es decir, si lo vuelvo a conjugar, obtengo el número original. Si yo multiplico un número complejo por su conjugado, el resultado va a ser un número real. Y no solo real, va a ser real positivo. Esta propiedad es sumamente importante en álgebra lineal porque es lo que les da la noción de lo que se conoce como positividad en el álgebra lineal. Y en este caso nos daría la noción de lo que es la norma dentro de un número complejo. Otra de las propiedades pues es que si suman un número complejo con su conjugado les devuelve un número real, y si restan a un número complejo menos su conjugado les devuelve un número imaginario, que los números imaginarios estarían denotados como una letra I. Entonces, estas son algunas de las propiedades de los números complejos. Les reitero, vamos a ver unas cuantas propiedades más conforme vayamos avanzando en este tema. A ver, entonces, ¿qué es el cero? Pues es un número, el elemento neutro de la suma. Que pues de ese elemento ya habíamos hablado un poquito ¿en qué tema? En el de números racionales. ¿Y qué valor tiene i? I tiene el valor de i, nada más. Denotarme la parte imaginaria de un número complejo. Eso es lo que sería el valor de i. La i mayúscula es intensidad de corriente. Aquí en álgebra vamos a conocerla como la matriz identidad. Pero la i minúscula sí nada más es la unidad imaginaria. Bueno, a ver.
Aquí al momento ya hemos conocido algunas cuestiones de los números complejos, cómo se definen, cómo hacemos la igualdad y cómo hacemos el conjugado de un número complejo. Lo que vamos a ver a continuación ya tiene que ver con las operaciones. Vamos a comenzar con las tres operaciones, bueno, más bien las dos operaciones básicas en números complejos y después nos vamos con las operaciones un poquito más complicadas. Entonces, aquí vamos a usar la suma y la multiplicación por un número real en conjunto con la igualdad para ver cómo podemos establecer una ecuación con números complejos, porque vamos a comenzar a ver ecuaciones con números complejos. Entonces, primero, la suma en números complejos. A ver, tengo otra vez dos números complejos. Uno es z igual a más bi, el otro es w igual a x más y. Si yo quiero sumar dos números, estarían expresados de esta forma. Y debido a que en esencia es un número con dos partes diferentes, bueno, más que diferentes, independientes entre sí, lo que debo hacer es la suma de parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Así es como tendría establecida la suma de dos números complejos. No, los números imaginarios no forman un campo. Los complejos en su totalidad sí, pero los imaginarios no, porque no tendrían neutro en la multiplicación. El 1 es el neutro tanto para números complejos como para números reales. Entonces por eso los imaginarios no forman un campo. Los complejos en su totalidad sí lo forman. Y pues tiene que ver con las operaciones de suma y de multiplicación. Al final de la clase comento al respecto de por qué los números complejos forman un campo. Aquí, en este caso, la suma se realiza de forma muy simple, porque lo único que hacemos es una reducción de términos semejantes. Todo lo que tiene i se reduce en un término, todo lo que no tiene i se reduce en otro término. Aquí, por ejemplo, puedo tener los números 10 menos 7i. Le puedo restar el número 4 menos 2i. Y para calcular el resultado, pues agrupo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. En este caso, la parte real, que es lo que no lleva i, me quedaría 10 menos 4. Como estoy restando, pues este menos debe estar presente en la resta de las partes reales. Más menos 7 menos 2, que aquí tendría la parte imaginaria, que es este menos 7, la parte imaginaria, que es este menos 2, y como estoy restando, de ahí viene este signo intermedio. Y todo esto estaría multiplicado por i. Así, pues cuando hago la operación, 10 menos 4, pues es 6. Menos por menos es más, entonces me quedaría más 2. Menos 7 más 2. El resultado de la resta sería 6 menos 5i. Aquí me faltó un paréntesis. Entonces con esto pues nos estamos dando cuenta que al momento de sumar números complejos solo haremos una reducción de términos semejantes.
Independientemente del signo que tengan aquí, más o menos, pues la reducción de términos se hace tal cual como ustedes la han conocido desde secundaria. De manera algebraica, todo lo que tenga ahí se reduce en un solo coeficiente, todo lo que no tenga ahí se reduce en otro coeficiente. Porque este es menos 2. De ahí viene. ¿Algún comentario que tengan al momento? ¿No? Bueno. A ver, entonces, viendo esta segunda operación. Que es la multiplicación por número real. Aquí debo tomar en cuenta el número alfa, que es un número real, y el número z igual a más bi, que es un número complejo. Entonces, si yo quiero multiplicar alfa por z, lo único que hay que hacer es multiplicar cada una de las partes del número complejo por alfa. Así es como opera la multiplicación por un número real. Yo puedo multiplicar alfa por z, entonces multiplico alfa por la parte imaginaria, alfa por la parte real, y ya con eso tengo el producto de alfa por z. Es de hecho, creo, la operación más simple que se puede hacer en números complejos después del conjugado, porque cambiar el signo pues es más simple que esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz de 3, que está multiplicando al número complejo 1 menos raíz de 2i, entonces el producto de estos tendría que ser raíz de 3 por 1 menos raíz de 3 por raíz de 2. Y pues el resultado de multiplicar raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Y entonces en este caso el producto de ese número complejo por el número real raíz de 3 me quedaría como raíz de 3 menos raíz de 6. Y con esto tenemos dos operaciones básicas dentro del conjunto de los números complejos. Y con estas dos ya podemos comenzar a plantear ecuaciones. Si b es 0, entonces se multiplicaría por 0. Por ejemplo, que tuviese aquí raíz de 3 por 1 menos 0i, o 1 más 0i, pues lo que tendría es un número real puro. Esta no estaría presente y pues el resultado sería directamente el producto de dos números reales. Si el número alfa, que es el número real, fuese 0, entonces al multiplicar el número complejo por 0, obtenemos exactamente el mismo resultado que ya habíamos visto con los números racionales y con los números reales. 0 por cualquier número, sea real, imaginario o complejo, siempre nos va a devolver 0. Por eso les comento que es una singularidad. De hecho, si nos ponemos a pensar eso,
nada más así rápidamente, el 0 es un número real, es un número imaginario y es un número complejo al mismo tiempo. Porque cualquiera de estas tres representaciones son válidas para representar al 0. Por eso les digo, el 0 es una singularidad. El número, por ejemplo, el 1, lo pueden representar como 1 o 1 más 0i. Y de todos modos sigue siendo un real puro. Porque su parte imaginaria es 0. Acá no lo escribimos, acá sí, pero pues la parte imaginaria es 0. Un número imaginario tiene parte real 0 y su parte imaginaria tal cual. Pero como tal, el número 0 es el único que pueden representar de tres formas diferentes. Como un número real, como un número imaginario o como un número complejo o como los tres al mismo tiempo. Lo cual le da ese carácter de singular a ese elemento. Bueno, a ver. Vamos a plantear la primera ecuación con números complejos, utilizando las dos operaciones que ya hemos comentado al momento. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuánto valen alfa, que multiplica 1 más i, más beta, que multiplica a 1 menos i, para que me devuelvan 3 menos 4i. Aquí tengo tres cuestiones que acabamos de ver de los números complejos. El primero es la suma. Directamente aquí vemos la suma de números complejos. El segundo, el producto de un número real por un número complejo. Y el tercero, estoy realizando una igualdad entre números complejos. Por lo tanto, debo cumplir con las indicaciones de la igualdad. Parte imaginaria tiene que ser igual a parte imaginaria y parte real tendría que ser igual a parte real. Aquí lo que quiero saber es cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Le voy a quitar ese punto y coma porque parece como otro elemento dentro de la ecuación. Entonces, tengo aquí una ecuación con números complejos. No es una ecuación usual como las habían manejado hasta el momento. Es una ecuación en la cual los números que están involucrados son números complejos. Aquí hay que aplicar lo que sabemos de las operaciones hasta el momento. Sabemos que hay que reducir parte real con parte real, imaginario con imaginario. Sabemos que cuando tengo un número real, multiplicando un número complejo, tengo que multiplicar el número por cada una de las partes del número, del complejo. Entonces, lo más conveniente es que primero apliquen la multiplicación del real por número complejo. Es decir, voy a multiplicar alfa. Voy a multiplicar alfa por el número 1 más i. Entonces, multiplico cada una de las partes del número complejo por alfa. Y sería 1 por alfa más alfa por i. Recuerden que aquí hay un coeficiente 1 que por costumbre no se escribe, como en todos los términos algebraicos. El coeficiente 1 no se escribe a menos que sea un 1 de manera explícita. Entonces, ese 1 multiplica a alfa más 1 por beta menos 1 por beta, que me devuelve menos beta por la unidad imaginaria, porque es la parte imaginaria,
Y esto es igual a 3 menos 4i. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es reducir parte real con parte real. Todo lo que no tiene i, que en este caso sería alfa más beta, con todo lo que sí tiene i, que en este caso sería alfa menos beta. Y esto es igual a 3 menos 4i. Ahora, hasta el momento lo único que hicimos fue aplicar las operaciones. Multiplico el escalar, bueno, no el escalar, el número real por el número complejo. Y después sumo los números complejos, parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Y ya puedo hacer la igualdad. Para hacer la igualdad necesito la parte real igual a la parte real. Entonces, si estas dos expresiones son iguales, resulta que alfa más beta es igual a 3. Y por otro lado, la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Alfa menos beta tendría que ser igual a menos 4. Ahora, recuerden una cuestión. La parte imaginaria solo es el coeficiente que acompaña a i. Por eso es que aquí ya no puse a la unidad i, la unidad imaginaria. La parte imaginaria solo es el coeficiente que está acompañando ahí, nada más. Y observen que aquí caemos en lo que sería un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se acuerdan cómo resolver estas cosas? A ver, entonces. Sí, cualquiera de esos métodos funciona. Despejar de ambas ecuaciones la misma variable, igualarlas y ya despejar la variable que nos queda. Sumar las ecuaciones de tal forma que uno de los coeficientes se simplifique. O despejar una y sustituir en la otra. Entonces, cualquiera de las dos situaciones nos va a devolver exactamente lo mismo. Entonces, el método más rápido es sumar las dos ecuaciones para eliminar beta. Pero pues ya que despejé aquí beta, la voy a sustituir aquí. Entonces obtengo alfa menos 3 menos alfa igual a menos 4. Y en consecuencia, cuando reduzco los términos en alfa, obtengo que 2 alfa, este alfa más este alfa, y este menos 3 pasándolo del otro lado sumando, es igual a menos 1, y en consecuencia alfa es igual a menos 1 medio. Entonces no importa el método que ustedes utilicen, les va a devolver alfa igual a 1 medio. Con ese valor pueden sustituir aquí arriba en beta, y les quedaría 3 más 1 medio. 3 en medios es 6 medios. 6 medios más 1 medio. Y me devuelve 7 medios. Y con esto pues ya tenemos resuelto el problema. Alfa vale menos 1 medio, beta vale 7 medios. Ahora, nada más esto que les voy a comentar es un consejo. No es necesario que lo sigan, pero es un consejo para el manejo de errores, para el control de errores. Ya que tienen cuánto vale alfa y cuánto vale beta, sustitúyanlos acá y verifiquen que efectivamente les devuelve el resultado. Es necesario que lo hagan para corroborar que están bien. Y sobre todo porque después vamos a ver
que no siempre podemos tener una solución o que podemos tener múltiples soluciones. Al momento, ¿tienen algún comentario o alguna duda de cómo resolvimos esta primera ecuación con números complejos? No, no siempre. Puede dar número entero o incluso puede dar raíces, puede dar cualquier número. Aquí siempre van a ser números reales porque al momento alfa y beta solo los estamos usando como reales. Después ya nos pueden dar complejos, pero ya lo veremos en su momento. Indíquenme si les puedo borrar. A ver, ya tenemos lo que es la multiplicación por un número real y lo que es la suma. Pues vamos a ver ahora lo que es la multiplicación entre números complejos. Bueno, esta es una de esas reglas especiales en los números complejos que les había comentado. Porque al momento lo que hemos hecho es trabajar los números complejos, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. En la multiplicación ya no lo hacemos así. Porque si yo tengo un número complejo z igual a más bi, y yo tengo el número w igual a x más y, entonces el producto z por w, en esencia lo que tendría sería el producto de dos binomios. Y de acuerdo a cómo manejamos el álgebra en el producto de binomios, tendríamos a que multiplica a x y que multiplica a y después b que multiplica a x y que multiplica a y, con todo y la unidad imaginaria. Aquí sí la vamos a utilizar, a pesar de que solo me designa quién es la parte imaginaria, sí puedo realizar operaciones con ella. Por ejemplo, voy a decir que quiero calcular el producto de 5 menos 8i multiplicando a 2 más i. Sí, el, el producto lo que entre números complejos es multiplicar cada parte de un número complejo por el otro número complejo. A por x y a por y, bi por x, bi por y. Y aquí hay que tomar en cuenta que sí podemos hacer operaciones con la unidad imaginaria i. Eso era lo único que había comentado. Entonces, voy a hacer el producto de estos números. 5 menos 8i por 2 más i. Y pues voy a hacer el producto de 5 por 2. Me queda 5 por 2 es 10. Y 5 por i, que es en esencia el producto de un número real
por la parte imaginaria. Entonces aquí me quedaría más 5i. Esa sería la primera parte del producto. Segunda parte, menos 8i por 2, que en este caso sería menos 16i. Y por último, menos 8i por i cuadrada, que aquí lo tendría como menos 8i cuadrada. Y aquí es donde viene la definición alternativa que les había comentado de la unidad imaginaria. Recuerden que habíamos dicho, la raíz de menos 1 es igual a i, pero además puedo decir que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces podemos sustituir este valor de i cuadrada igual a menos 1 aquí, y con eso vamos a poder reducir el resultado completo. De aquí tendría 10. Puedo reducir las partes imaginarias, pues porque recuerden que estamos parte real con parte real e imaginario con imaginario. Aquí me queda menos 11i. Y cuando sustituyo i cuadrada igual a menos 1 aquí, me quedaría menos 1 por menos 8, que sería más 8. Y en consecuencia, el resultado de esta multiplicación es 18 menos 11i. Lo voy a poner un poquito más separado y aquí como un acordeón aparte. No es parte de la igualdad, nada más es un acordeón aparte. Entonces aquí podemos observar cómo sí estamos mezclando las partes real e imaginaria en el producto de números complejos. Y que una vez que realizamos el producto podemos simplificar la expresión para que nos vuelva a quedar en forma parte real más parte imaginaria i. Entonces lo único que tienen que hacer para multiplicar números complejos es el producto entre binomios, tal cual como lo conocen desde secundaria. Sí, la multiplicación nos puede dar números imaginarios puros. Por ejemplo, ¿qué pasó? El i cuadrada es menos 1. Y menos 1 por menos 8, de ahí me dio el más 8. De nada. Por ejemplo, yo tengo este número 1 más i al cuadrado. Es un binomio. Y pues como acabamos de comentar, la multiplicación de números complejos se realiza como en binomios. Eso quiere decir que las potencias de números complejos siguen el desarrollo del binomio de Newton. Entonces, para realizar el producto de estos, lo puedo expresar como 1 más i por 1 más i. Y hago el producto tal cual. Aquí lo voy a hacer mediante el binomio de Newton, tal cual como lo conocemos, un binomio al cuadrado, que es cuadrado del primero más, porque aquí está el más, 2 veces primero por segundo. Entonces 1 por i viene siendo i por 2. Más cuadrado del segundo, que sería i cuadrada. Y como i cuadrada sabemos que es menos 1, al simplificar parte real con parte real, 1 menos 1 es 0. Y el producto de números complejos nos dio un número imaginario puro. Entonces, i más 1 más i al cuadrado nos da de resultado 2i.
Y sí puede haber entonces productos de números complejos que nos devuelvan un número imaginario. Ujú. Sí, sí, de preferencia hay que realizarlo para que podamos manejarlo de mejor forma. Ah, sí. Por ejemplo, cuando yo tengo i a la potencia 1, esto siempre me devuelve i. Cuando tengo i cuadrada, pues me devuelve menos 1. Cuando tengo i cúbica, esto me devuelve menos i. Y cuando tengo i cuarta, eso me devuelve 1. Entonces, en estos casos son los 4 que se nos puede presentar en una potencia de i, que nos dé i, que nos dé menos 1, menos i o que nos dé 1. Cualquiera de esos 3 casos, de esos 4 casos, van a poder presentarse y de todos modos vamos a poder reducirlos a alguno de estos 4. No en todos nos va a devolver un número imaginario, no en todos nos va a devolver un número real y no en todos nos va a devolver menos 1. Pero sí va a caer la reducción final de i en alguno de estos 4. De hecho, el jueves vamos a comenzar a ver potencias de números complejos y vamos a ver una forma muy rápida de saber qué valor, cuál de estos 4 de i, bueno, de potencia de i, nos va a devolver dependiendo del exponente que estemos manejando. Ajá, todo va a terminar siendo expresión de números complejos. Quiero hacerles una pregunta. Déjenme, le subo rápidamente. Por aquí. A ver, en la prepa, o bueno, desde secundaria, les dijeron cómo factorizar esto. Que es una diferencia de cuadrados, entonces la factorización de la diferencia de cuadrados es el producto de binomios conjugados. Esto es lo que les han comentado en lo que llevan estudiando de álgebra desde la secundaria. La pregunta que quiero hacerles es, ¿qué les han comentado de esto? ¿Se puede o no se puede factorizar? Usaríamos números complejos, exactamente. ¿Se acuerdan que les había comentado una de las propiedades del número del conjugado es que si yo multiplico un número por su conjugado, nos devuelve un número real positivo? Bueno, la razón de que nos devuelva un número real positivo, pues es que tendría sumas de cuadrados. Y cuando ustedes tienen sumas de números reales al cuadrado, pues al elevar el número real al cuadrado siempre les da positivo. Y al sumar con otro cuadrado, pues les da todavía más positivo. Entonces, si yo tomo el número x más y,
lo puedo multiplicar por x menos y, que es su conjugado, porque al conjugado le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Bueno, tomando en cuenta eso, puedo hacer el producto de números complejos, como lo acabamos de hacer. X por x y x por y. Este es el primer producto. Los primeros dos productos. X cuadrada menos xy por y. El siguiente sería y por x, y por menos y. Entonces tendríamos más xy, que sería el primer producto. Y para que me alcance nada más voy a mover un poquito esto. Por ahí. Entonces, este primer término me dio de multiplicar y por x, positivo. Y el último término me quedaría como menos y cuadrada y cuadrada. Este término se simplifica con este porque son el mismo, uno suma y el otro resta. Y son las partes imaginarias, entonces se simplifican. Ahí ya nos quedó un número real, porque ya no tenemos parte imaginaria. Y como habíamos comentado, y cuadrada es menos 1 por este menos de la y cuadrada, menos 1 por menos 1 pues es más y cuadrada. Y entonces este tipo de expresiones de sumas de cuadrados los podemos factorizar con base en números complejos, porque sería el número complejo x más y multiplicado por su conjugado x menos y. Y pues aquí tenemos una forma de factorizar esto. Digo, tal vez en secundaria, en prepa, les dijeron, no, pues eso no se puede factorizar, eso no tiene factorización. Y pues como tal no es que les dijesen una mentira, más bien fue una omisión, porque lo que no les dijeron es que solo se puede factorizar con números complejos. En los reales no tiene factorización, pero en los complejos sí. Entonces, pues aquí podremos decir que muchas cuestiones del álgebra básica que vieron en secundaria, vieron en el bachillerato, van a darse cuenta que no es que no sean ciertas, más bien que hay ciertas omisiones, eh, ciertos errores de concepto y que pues aquí los vamos a revisar y que tal vez en cálculo también las revisen. Básicamente lo que les comento de ciertos errores tiene que ver con lo de la velocidad. Entonces, con números complejos... ¿Qué? Sí, ¿qué pasó? Imaginarios puros... no, no, con imaginarios puros no podría ser válido. Tiene forzosamente que ser número complejo, como tal. Porque si yo tuviese número imaginario puro, por ejemplo, y por menos y, esto me quedaría como y cuadrada y podemos entonces interpretar que y pertenece a los reales, porque y cuadrada, así como tal, pues es un número real, que le podemos tomar su raíz cuadrada y tendríamos y positiva y negativa. Aquí también ya podemos contemplar que sería válido utilizar números complejos para tener y, bueno, números imaginarios para tener y menos y, pero pues tendrían que especificarnos otra condición para resolver esta factorización, porque la puedo tener con números reales o con números imaginarios.
exclusivamente con algún tipo de estos números, pues no es posible. ¿Algún otro comentario que tengan al momento? A ver, le voy a bajar un poquito. Bueno, ahora vamos a utilizar los, los números complejos para resolver una ecuación con multiplicación. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número complejo 1 más xy que está multiplicando al número complejo y menos i. Y el resultado me devuelve 3 más i. Quiero saber cuánto valen x y y. Aquí les voy a especificar que x y y pertenecen a los reales, pero quiero saber qué números son x y y. Subrayo esta condición porque si en algún momento nos encontramos o nos topamos con que x y y pueden ser números imaginarios o complejos, en este caso no los tomaríamos en cuenta, porque aquí estoy especificando que deben ser números reales. Entonces, es otra ecuación con números complejos. ¿Cómo podemos resolverla? ¿Alguna sugerencia? Ajá, exactamente. Resolvemos la multiplicación y después hacemos una igualdad. Porque al final de cuentas, aquí tengo una igualdad. Y eso quiere decir que debo igualar parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, pues voy a hacer el producto. 1 por todo el número complejo. Me quedaría y menos i. xy por todo el número complejo. Me quedaría xy menos xy cuadrada, y esto es igual a 3 más i. Separo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Bien, recuerden que i cuadrada es menos 1. Entonces, menos 1 por menos x me quedaría x. X más y es la parte real, porque es lo que no tiene i. Ya una vez que calculo i cuadrada, pues ya desaparece y por eso me queda nada más x. Por otro lado, la parte imaginaria tiene que ser xy menos 1, que está multiplicando a i, que sería este menos i, este x más y, factorizando el i. Y ya podemos hacer la igualdad de parte real con parte real, x más y igual a 3, que son las dos partes reales, y parte imaginaria igual a parte imaginaria. Ahora, aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, solo que a diferencia del anterior, este no es un sistema de ecuaciones lineales, por el hecho de que tengo aquí el producto de x por y. Eso ya cae en una ecuación cuadrática. Bueno, para poder resolverlo vamos a hacer algo muy simple. Aquí ya no podemos resolver tan rápido como multiplico por
por un número para tratar de eliminar un coeficiente. Aquí lo que vamos a hacer es despejar de esta ecuación. Ay, le di al zoom cuando no debí darle. ¿Qué pasó? Sí, sí, porque es lo que nos indicó acá arriba en la ecuación. Ah, ni nada. Entonces, lo que voy a hacer es despejar de esta segunda ecuación, por ejemplo, x. Pueden despejar y, no hay problema, pero no importa cuál utilicen. El chiste es que despejen una. Entonces, este menos 1 pasa para acá sumando, de ahí me quedó el 2 y divido todo entre y. Ahora, puedo dividir entre y porque debido a estas constantes, pues no me puede dar 0. Observen que si x o y me da 0, no se va a satisfacer esta ecuación. Por lo tanto, sí puedo dividir entre x o entre y, porque no me va a devolver 0. Si x y y me devuelve 0, pues caigo en una incoherencia de que menos 1 es igual a 1, y eso pues no es posible. Entonces, esa es la primera situación. Tomen en cuenta que por estas constantes, menos 1 y 1, puedo dividir sin temor a que y o x sean ceros. Entonces, lo único que hice fue despejar x. Y puedo sustituir en la primera ecuación. Entonces me queda 2 entre y más y es igual a 3. A ver, ahora una pregunta. ¿Cómo despejan una ecuación como esta? Porque nada más tienen una variable que es y. ¿Cómo le harían para despejar? Y se convierte en fracción. Pues ya está como fracción. El otro. Sí, podemos convertirlo en fracción. Pero es más rápido multiplicar ambos lados por y. ¿Por qué? Porque si yo multiplico de este lado, o toda la ecuación, por y, me quedaría y por 2 sobre y, pues se simplifica y nada más me queda 2. Y por y cuadrada. Y esto tiene que ser igual a y por 3. Multiplico tanto de un lado como del otro para no afectar la igualdad. Y entonces, observen que esa última ecuación ya la puedo expresar como y cuadrada menos 3y más 2 es igual a 1. Y podemos factorizarla fácilmente. ¿Cuáles serían los factores de este trinomio? Dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den menos 3. Exacto, menos 2 y menos 1. Y observen que aquí entonces ya tenemos dos valores para y. Y igual a 2. Ay, ¿por qué le puse aquí 1? No sé por qué le estoy poniendo aquí 1. Este no es 1. Es 0. Este 0 y este 0. Ahora sí. Tenemos entonces que y vale 2. Para que este producto de números sea igual a 0, pues y tiene que ser igual a 2, o bien y tiene que ser igual a 1. Observen que se cumple la condición que habíamos establecido de un inicio, que x y y deben ser reales. Ya calculamos dos posibles valores de y, que en este caso son 2 y 1.
son números reales. Entonces, ya que tenemos y, podemos sustituir donde despejamos x y encontramos cuál es ese valor de x. A partir de aquí, entonces puedo decir si y es igual a 2, entonces sustituyendo y igual a 2 en la expresión de x, obtengo que x es igual a 1. Esa es una opción. La otra opción, cuando y es igual a 1, al sustituir y igual a 1 aquí, pues obtengo que x es igual a 2. Y entonces estos serían las dos parejas de valores que satisfacen mi ecuación con números complejos. Ajá, exactamente. Y con eso encontramos x. ¿Por ahí? Vale. A ver, ahí me espero un momento. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan, vamos a ver la última operación de números complejos que vendría siendo el cociente, y la próxima sesión vemos un ejemplo de una ecuación que intervenga un cociente que podemos resolver ya sea por multiplicación o resolver mediante cociente. Y vemos el inicio de lo que serían los números complejos en forma trigonométrica, porque no es esta forma de expresar el número complejo como a más bi, no es la única forma en la que podemos representarlo. De nada. A ver, entonces, nada más rápidamente. Tenemos la división entre números complejos. Bueno, en este caso la división entre números complejos, si yo tengo z igual a a más bi y w igual a x más y, la división en esencia no puedo realizarla así directamente, por el hecho de que recuerden que el número complejo tiene dos partes, y pues en esencia no podría realizar alguna simplificación específica debido a que las dos partes están separadas, tanto en el numerador como en el denominador. Bien, pero lo que sí podemos hacer es multiplicar por un número real. Y esta situación la podemos simplificar al producto de un número real por un número complejo cuando yo multiplico por un conjugado. Si yo tomo en consideración lo que acabamos de ver respecto al producto de un número complejo con su conjugado, que de hecho creo que lo tenemos por acá arriba, no recuerdo bien. Ah, pues sí, aquí está. Aquí tengo el producto de un número complejo por su conjugado.
Y observen que el resultado, pues efectivamente, como ya lo comentamos, me dio la suma de dos números reales al cuadrado, es decir, un número real como tal. Entonces, si yo aplico esta situación a la división entre números complejos, tendría, al multiplicar y dividir por el conjugado, para empezar aquí, tendría un número 1, porque cuando tengo algo diferente de 0 entre eso mismo, pues me devuelve 1. Y como tengo en el denominador, ¿cómo qué? En este caso no lo tendríamos porque estos números no serían 0. X menos y no lo estamos tomando en cuenta como 0, pues porque el denominador no puede ser 0. Dense cuenta que ahí en el denominador ya tengo el producto de binomios conjugados, que en números complejos ya sabemos que nos va a devolver x cuadrada más y cuadrada. El producto de este por este es directamente x cuadrada más y cuadrada. Entonces lo voy a dejar ahí indicado en color amarillo. Y en el numerador, pues tengo el producto de dos números complejos que ya sabemos cómo hacerlo. Que en este caso sería a más bi por x menos y. Aquí ustedes pueden observar cómo arriba hago el producto de números complejos y en el denominador me van a quedar números reales. Y entonces al final lo único que hago es multiplicar por el número real. Directamente. No tengo que hacer alguna otra situación extraordinaria. Entonces, este es el algoritmo que podemos utilizar para calcular la división entre números complejos. Y dense cuenta que es bastante eficiente porque a final de cuentas el producto que tenemos que realizar es el del numerador. El del denominador ya vimos que un número complejo por su conjugado, un número x más y por su conjugado, siempre me va a devolver x cuadrada más y cuadrada, que es precisamente parte de la factorización que ya habíamos visto. Vamos a ver que en otras formas de representar el número complejo, esta división se hace más fácil. Lo que tal vez puede tener un poco de complejidad es pasar de esta parte, de esta forma de número complejo a alguna otra. Vamos a tomar en cuenta aquí este ejemplo. Si yo tengo el número x, no es cierto, tengo el número 5 menos 3i dividido entre 4 más i, lo que debo hacer es aplicar directamente este método. El denominador lo voy a multiplicar por el numerador. Y para no afectar la expresión, también voy a multiplicar en el denominador. Aquí recuerden que debe ser el número complejo conjugado. Siempre tomo en cuenta el conjugado del denominador. Cambio el signo a la parte imaginaria. Precisamente para que abajo... ¿Cuál? Pues es nada más el cociente. No tiene otro nombre en específico. Entonces, arriba vamos a tener 5 menos 3i por 4 menos i. Es el producto de dos números complejos tal cual. Y abajo vamos a tener el producto de binomios conjugados, que como ya sabemos nos tiene que dar x cuadrada
que en este caso x sería 4, que es la parte real, 16, más y cuadrada, que en este caso y cuadrada es el coeficiente que acompaña la parte imaginaria. Para este ejemplo vendría siendo 1. Recuerden que ese resultado pues viene de multiplicar 4 por todo el número complejo, que sería 16 menos 4i, y después i por todo el número complejo, que sería más 4i menos i cuadrada. Y como i cuadrada es menos 1, menos menos 1 sería más 1, que es el que está acá. Y pues con esto ya nada más tenemos que hacer el producto del denominador. Voy a quitarles esta parte. Y voy a hacer aquí directamente ya el producto con el del numerador. Entonces, me queda 5 por 4 menos i. 5 por 4 es 20. 5 por i, pues es 5i. Menos 3i por 4, pues menos 4 por, menos 3 por 4 es menos 12 por i. Y en el último me queda menos por menos más 3i cuadrada. Y todo esto sobre 17. Esto me queda 20. Reduzco las partes imaginarias. Menos 5 menos 12. Menos 17i. Y cuadrada pues es menos 1. Entonces me quedaría menos 3 entre 17. Y 20 entre 20 menos 3 es 17. Menos 17i. Todo esto pues dividido entre 17. Y debido a que 1 entre 17 sería un número real que está multiplicando a 17 menos 17i, pues pueden simplificarlo. Esto en esencia les queda de esta manera. 17 sobre 17 menos 17 sobre 17i. Y cuando simplifican el cociente de 17 sobre 17, les queda que el resultado de esta división es 1 menos i. Y aquí ya tenemos hecha una división con números complejos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? I cuadrada sí es menos 1. Y al multiplicar menos 1 por este más, de ahí fue que nos dio el menos. Ah, pues es que estamos haciendo el producto de i por menos i. Entonces, i por menos i es igual a menos i cuadrada. Y como i cuadrada es menos 1, otra vez nos queda menos menos 1. No, pero en realidad es la multiplicación por el signo negativo que queda por fuera. Ni nada. Bueno. Nada más para finalizar, quiero dejar planteado un ejemplo al respecto de esta situación. A ver, yo tengo
1 más y, que está multiplicando el número x más y. Y esto me devuelve de resultado 5i. Es otra ecuación de números complejos. ¿Cómo puedo obtener los valores de x y y?